Ya, ¿está bien? Empecemos. Doctor, disculpe, si nos podría esperar un minuto nomás, porque a mi compañera se la tuvo problemas con la computadora. Ya, está bien, está bien. Ya, doctor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Disculpe la tardanza, doctor. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la presentación de la biomecánica de la mano. En biomecánica de la mano veremos primero lo que es la anatomía de la mano. Esta está formada por 27 huesos que se agrupan en tres áreas principales. Por ejemplo, en el área de la muñeca. En la base de la muñeca se encuentran 8 huesos distribuidos en dos hileras. En la fila distal, los que se van a conectar con los metacarpianos, y vamos a encontrar el trapecio, trapezoide grande y el ganchoso. Y en la fila proximal, que se conectan con el radio y cúbito, se encuentra el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En los huesos de la palma de la mano, esta cuenta con 5 huesos conocidos como metacarpianos, uno para cada dedo. Empiezan de lateral a medial, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer, cuarto y quinto metacarpianos. En los huesos digitales encontraremos 14 huesos, dos huesos para el pulgar o primer dedo y tres para los demás dedos, que van a estar separados en tres secciones. La falange más cercana a la mano se llama falange proximal, la siguiente falange medial y por último la falange distal. En articulaciones de las manos. En articulaciones biaxiales, las articulaciones biaxiales son aquellas que permiten el movimiento en dos planos perpendiculares, que serían la articulación radioulna meniscocarpiana, articulación intercarpiana, escafo semilunar, semilunar piramidal, trapecio trapezoide, trapezoide hueso grande y las metacarpofalángicas. Los huesos que la conforman son el radio, la ulna, los huesos del carpo, huesos del metacarpo, falanges proximales, medias y distales.
Los movimientos que realiza esta articulación biaxial: flexión y extensión, desviación ulnar y desviación radial, agarrar y liberar. Y por último, los movimientos más importantes, que serían la abducción y la aducción. Articulaciones uniaxiales son las que van a permitir en un único plano, y estas son las carpometacarpianas, intermetacarpianas y las interfalángicas. Los huesos que la conforman son los metacarpianos, falanges promedias y distales. Y sus movimientos serían la flexión y la extensión. El otro video, por favor, Carlitos. Dentro de lo que son los movimientos, realizaremos rápidamente cada uno de estos y los grupos musculares de la región de la mano. Para la abducción, entonces para la región hipotenar, veremos primero el abductor corto del pulgar. Ahí podemos apreciar su origen e inserción. Y cómo realiza un movimiento que realiza la abducción de este primer dedo. Como vemos, dentro de su origen tenemos el retináculo flexor, los tubérculos escafoides y el trapecio. En lo que es el proceso de la flexión, vemos además, contiguo a este, que tiene el abductor, el músculo flexor corto del pulgar. En movimiento de flexión del pulgar observamos también el músculo flexor largo del pulgar, que se encuentra en el compartimento anterior del antebrazo. En cuanto al movimiento de oposición, se observa con detalle que estaría entonces en la parte más lateral y también profunda de la región tenar del músculo oponente. Vemos cómo aproxima la punta del dedo desde el primer dedo hacia la punta de los dedos de la mano. Y en el caso del segundo, tercero y cuarto dedo, pues ellos no tienen un músculo oponente, sino que ahí actuaría el músculo flexor profundo de los dedos, y el meñique sí tiene su propio músculo oponente. También tenemos el músculo aductor del pulgar. A continuación veremos por el aspecto anterior o ventral, y la sería el aspecto medial, ¿no? En el que este pulgar se va hacia la línea media de... Entonces, a nivel de lo que sería ya también la región hipotenar, veremos al músculo aductor del meñique. En esta animación tenemos la vista dorsal de la mano, y en esta vista, que sería una vista medial, este es el músculo, el oponente, que va a señalarse con el mouse. Y los otros músculos que se pueden apreciar son los interóseos dorsales, que hacen la aducción de los otros dedos del segundo, tercer y cuarto dedos. Observamos también lo que sería la flexión de los dedos de la mano. Aquí vemos el flexor del meñique. Vemos la fracción de las articulaciones metacarpofalángicas, en las que se va a intervenir el músculo interóseo dorsal, interóseo palmar y los lumbricales, junto con el flexor profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos, que se encuentra en el compartimiento anterior del antebrazo. En el movimiento de oposición, aunque no vemos bien el músculo oponente en esta animación, recordemos que se encuentra entre el quinto metacarpiano y la falange proximal del quinto dedo. Y esta va a aproximar o va a encontrar lo que es la punta del dedo de este quinto dedo con la punta del dedo de la falange distal del dedo pulgar. En los músculos lumbricales, que nos vamos a encontrar aquí, su origen sobre los tendones del flexor profundo de los dedos flexores de la articulación metacarpofalángica, con extensión de interfalángicas proximales, interóseos dorsales, que también van a intervenir en este mismo movimiento. Aquí vemos los interóseos dorsales, encargados de la separación de los dedos, y por último los interóseos palmares, que estarían profundos debajo de estos lumbricales.
Encontramos aquí también lo que serían los tres interocios palmares que van a colaborar con lo que es la flexión metacarpofalángica y de las falanges. Y pues el movimiento más importante es, en los que ellos participan sería la aducción o aproximación de los dedos hacia la línea media. Observen que el dedo medio pues no se moviliza en ninguna dirección, ¿no? En cuanto a lo que es la inervación de mano, los nervios de la mano vamos a tener lo que sería primero el nervio cubital en su rama dorsal, que se sitúa sobre el ligamento del piso del ganchoso y se extiende al lado cubital hasta la punta de los dedos meñique y anular. En lo que es la rama superficial, esta se va a extender entre el ligamento transversal del carpo por el piso del hueso ganchoso del lado cubital y entra a la región profunda de los músculos hipotenares. En cuanto a lo que es el nervio radial, este se extiende en dirección distal sobre la dorsal del antebrazo, discurre sobre el retinóculo y continúa en dirección distal a través de la tabaquera anatómica antes de dividirse en las 6 ramas para los dedos. Los nervios digitales dorsales que inervan la cara dorsal del pulgar hasta la parte proximal de la falange distal y zonas de la piel dorsal de la falange proximal de los dedos índice y medio. Continuando, vamos a ver la irrigación de la mano y muñeca. Tenemos la arteria cubital, la cual corre a través de la celda hipotenar y va a tomar una posición radial respecto al nervio. Proximalmente en el antebrazo, esta arteria cubital va a dar origen a las arterias interóseas comunes, que se van a dividir en la interósea anterior y posterior, y puede proporcionar un riego sanguíneo complementario a la mano. Tenemos también la arteria radial, que va a tener una rama palmar del carpo, que va a pasar en dirección transversa hacia el cúbito, y se va a unir con la arteria cubital palmar del carpo. Este arco transverso también va a proporcionar una contribución arterial importante a los huesos del carpo. Tenemos también el arco palmar profundo, que va a dar origen a las 3 arterias metacarpianas, las cuales van a discurrir entre el segundo, tercer y cuarto espacio intermetacarpiano. El arco palmar superficial va a dar origen a las arterias comunes y propias de los dedos. El pulgar y la oposición. La oposición del pulgar pone la yema del pulgar en contacto con las yemas de los 4 dedos largos. Sin este movimiento, la mano pierde sus funciones esenciales al contacto. La posición de reposo de la mano y la organización de la columna del pulgar. La orientación de la mano está invertida para que puedan observar sus propias manos durante los movimientos del pulgar. En posición de reposo, el pulgar va a formar un ángulo de unos 40 grados con respecto a los 3 planos del espacio. El pulgar va a estar situado por delante de la mano. En posición de reposo, las articulaciones metacarpofalángicas van a estar ligeramente flexionadas, al igual que las articulaciones interfalángicas. Los 5 huesos de la columna del pulgar son el escafoide, el trapecio, el primer metacarpiano y las 2 falanges, que están unidos por 4 articulaciones. La articulación escafotrapezoidea, la articulación trapecio-metacarpiana, la metacarpofalángica y la interfalángica. La longitud del pulgar nos va a favorecer la posición, ya que termina en medio de la primera falange del dedo índice. El pulgar va a ser el dedo más móvil gracias a 3 articulaciones: la articulación trapecio-metacarpiana, la articulación metacarpofalángica y la articulación interfalángica. La posición del pulgar va asociado a, primero, la oposición del pulgar es la posición del pulgar por delante del plano de la mano. La oposición del pulgar va a ir asociado a una aducción. Y la oposición del pulgar va asociado a una rotación axial automática del pulgar en sentido de pronación. Esta rotación automática se va a realizar a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana y la metacarpofalángica.
La articulación metacarpofalángica y la interfalángica se van a flexionar en la segunda parte del movimiento de posición. La flexión de la articulación metacarpofalángica y de la interfalángica también van a ir acompañadas de una rotación automática de las falanges primera y segunda del pulgar. La articulación trapecio-metacarpiana va a orientar la columna del pulgar fuera de la oposición. Esta articulación es una articulación en silla de montar poco encajada. Una articulación en silla de montar va a permitir 2 grados de libertad. Sin embargo, esta articulación va a presentar un tercer grado de libertad, ya que va a funcionar como un cardán. El movimiento de rotación automática de un cardán. La pieza 2 pivota alrededor de la pieza 1 y la pieza 3 se flexiona sobre la pieza 2, lo que va a determinar una rotación automática de la pieza 3. El tercer grado de libertad corresponde a una rotación axial automática del primer metacarpiano sobre su eje longitudinal. La morfología de la articulación va a permitir esta rotación axial automática durante la contracción de los músculos tenarianos y de los ligamentos. Entonces, la articulación trapecio-metacarpiana va a permitir los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, asociados a una rotación axial. Por lo tanto, se considera que el primer metacarpiano es el más móvil de los 5 metacarpianos. La articulación metacarpofalángica. En posición neutra, la mano se encuentra semiflexionada y la articulación metacarpofalángica es una condiloidea que permite ligeros movimientos de lateralidad en función de los músculos tenarianos solicitados. Esta condiloidea funciona como una articulación esférica o en artrosis debido a la rotación longitudinal automática en 20 grados de la primera falange. La articulación interfalángica. Una simetría de los cóndilos y de los ligamentos va a permitir esta rotación automática en flexión. La oposición asocia los movimientos del pulgar a los de los otros dedos. Las articulaciones de la columna del pulgar orientan la segunda falange del pulgar hacia las falanges de los otros dedos, en particular hacia la tercera falange. Y además realiza una rotación automática de 7 grados gracias a la oblicuidad de su eje en flexión. La oposición asocia los movimientos del pulgar a los de los otros dedos. Las articulaciones de la columna del pulgar orientan la segunda falange del pulgar hacia las falanges de los otros dedos. Aquí vemos la oposición del pulgar con el quinto dedo que se realiza mediante la abducción supinación ligera del quinto metacarpiano y un ahuecamiento de la palma que acompañan la flexión del quinto dedo. Las articulaciones interfalángicas de los 3 últimos dedos orientan la tercera falange hacia la del pulgar. Así también para la oposición del pulgar con el segundo dedo. Además, el pulgar va a asegurar el cierre de las prensas. A continuación vamos a hablar de las pinzas digitales. Y en particular de las bidigitales. Oposición terminal. Es la oposición del pulpejo del dedo pulgar en la punta de los demás dedos, sobre todo el índice o medio. Se utiliza para agarrar objetos muy pequeños. Los músculos que intervienen son el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Pinza por oposición subterminal. Oposición del pulgar con cualquiera de los dedos a través de la cara palmar del pulpejo. Sirve para manejar objetos de mediano tamaño. Los músculos que intervienen son el flexor profundo de los dedos, flexor corto del pulgar, el primer músculo interóseo palmar, el abductor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Pinza por oposición subterminolateral. Pinza entre el pulpejo del palmar y el lateral radial del dedo índice. Es más fuerte y eficaz. Músculos que participan es el primer músculo interóseo dorsal del dedo índice, el músculo flexor corto del pulgar, el primer músculo interóseo palmar y el músculo aductor del pulgar. Tenemos las pinzas interdigitales laterolaterales. Estas son las que van a tomar un objeto entre los dedos, generalmente entre el dedo índice y el dedo medio. Los músculos que van a participar son los músculos interóseos. Tenemos las prensas pluridigitales.
Dentro de estas vamos a tener las prensas digitales, en las cuales comprende el dedo pulgar, el índice y el medio, ¿no? Se utiliza mayor frecuencia, son los músculos flexor largo propio del pulgar, el flexor superficial del índice, el sesamoide externo y segundo interóseo palmar, los músculos tenares del primer y tercer dedo, el músculo flexor largo propio del primer dedo y el músculo superficial del segundo dedo. Las presas tetradigitales. Esta se emplea para objetos gruesos con firmeza. Dentro de los músculos que van a participar son los músculos tenares del primer dedo, los extensores superficial del segundo y tercer dedo, los interóseos dorsales del tercer dedo, los flexores comunes del cuarto y quinto dedo, el flexor superficial del tercer y cuarto dedo, el oponente del pulgar interóseo palmar, el flexor común profundo de los dedos, el extensor largo del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del quinto dedo. Las presas pentadigitales. Estas se van a emplear todos los dedos para los diferentes objetivos que puede ser utilizados. Los músculos tenares del primer dedo, los extensores comunes de los dedos, los interóseos dorsales, el opositor propio del primer dedo y el aductor del quinto dedo. Después hablando de las prensas palmares. Dentro de estas vamos a hablar de la presión dígito-palmar con la totalidad de la mano en la que va a participar todos los dedos en oposición de la palma de la mano, excepto el dedo pulgar. Los músculos que participan son el músculo flexor superficial y el profundo de los dedos, los músculos interóseos y el músculo de la zona tenar. Las presas palmares son aquellas que van a participar todos los dedos, incluido el pulgar, en oposición hacia la palma de la mano. Es de mucha fuerza y se utiliza para levantar objetos pesados. Músculos que participan son los flexores superficial y profundo de los dedos, los músculos interóseos, los músculos de la eminencia tenar, que están el músculo aductor corto del pulgar y el músculo flexor largo del pulgar. Después encontramos las prensas centradas. Estas van a ser aquellas en las cuales van a ser útiles, que van a requerir la flexión de los tres últimos dedos y la extensión completa del dedo índice y una mínima oposición del pulgar. Tenemos las prensas contra gravedad, que son la que la mano sirve de soporte sujetando la bandeja, lo que supone que debe aplanarse con la palma de la mano horizontalmente y mirando hacia arriba. Después encontramos las presas de acción. La mano es capaz de actuar tomando diferentes objetos de forma que los dedos actúan de forma dinámica y variada entre ellas. Los músculos que participan son el extensor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, los tenares y los flexores largos del pulgar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. A ver, de perfil de antebrazo. Yo, doctor, buenas noches. Voy a presentar. Bien. Doctor, buenas noches y compañeros presentes. El día de hoy les voy a comentar acerca de la guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de las fracturas de antebrazo, específicamente de diáfisis de cúbito y radio, actualizada en 2017 social. Ahora, ¿cuál es la importancia de la creación de esta guía, no? La justificación que nos da es que la evidencia nos dice que las fracturas de antebrazo representan entre el 10 y el 14% de todas las fracturas. Y estas se pueden llegar a complicar con infecciones, trastornos vasculares, sinostosis, radiocubitales, retardos en la consolidación y hasta pueden llegar a tener lesiones neurológicas y rigidez. Ahora, las fracturas del tercio medio son las que tienen peor pronóstico en comparación a las fracturas de tercio proximal y distal. Nos orientan respecto a la toma de decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible en cuanto a lo que es el diagnóstico, tratamiento
y también en cuanto a la rehabilitación para disminuir las complicaciones que pueda tener el paciente después de una fractura de antebrazo y que pueda de la manera más rápida y adecuada reincorporarse a sus actividades cotidianas. Ahora, empezando con la definición, la guía entiende como una fractura de antebrazo, ¿no? O de diáfisis de radio y cúbito. Nos dice que es la pérdida de la continuidad ósea de la parte tubular en la diáfisis del, ya sea de manera aislada del radio o solo del cúbito o de ambos huesos. Ahora, generalmente este tipo de fractura de inflexión de las curvaturas normales de las diáfisis óseas de estos huesos mencionados y se da por traumatismos indirectos, es decir, cuando el paciente apoya la palma de la mano durante maniobras en lo que son caídas, ¿no? Se va a caer realizando maniobras de defensa personal o en accidentes vehiculares o por accidentes con armas de fuego. Ahora, la estructura que tiene la guía es que nos menciona la evidencia científica, posteriormente nos hace recomendaciones y nos señala cuáles son los puntos de buena práctica clínica. Bien, empezando con la primera parte que comprende el diagnóstico, las fracturas de antebrazo van a estar asociadas a ciertos factores de riesgo que el paciente va a presentar, como son edad avanzada, osteoporosis, malnutrición, algunas alteraciones óseas congénitas, violencia intrafamiliar, entre otros. Ahora, el mecanismo por el cual se produce este tipo de fracturas son variados. ¿Y cuáles son estos? Un golpe directo en el antebrazo, una caída con la mano extendida y el antebrazo en pronación, por accidentes de tráfico, por lesiones deportivas, por heridas de bala o por accidentes con maquinarias industriales. En estos casos también, bueno, generalmente existe también una lesión de nervios. Ahora, nos recalca la evidencia también que la mayoría de este tipo de fracturas es como una consecuencia de las caídas, se produce en mayor frecuencia en los atletas o en personas que tienen caídas desde su propia altura. Es por ello que la recomendación en base a toda esta información que nos hace la guía es que debemos estar atentos a los síntomas que va a presentar el paciente, que van a ser dolor y pérdida de la función de la extremidad, en ese caso del antebrazo. Respecto a la exploración física, la evidencia científica nos dice que los signos clásicos que tienen las fracturas son la incapacidad funcional, la deformidad, la movilidad anormal, un aumento del volumen de la zona lesionada, equimosis y crepitación ósea, que va a ser este sonido que va a producir cuando dos extremos óseos chocan. Y bueno, generalmente también se va a apreciar además deformidad del antebrazo. Y sobre todo esto se va a poder evidenciar cuando vayamos a comparar ambas extremidades, ¿no? Ahora, la recomendación en base a ello es que nuestro examen clínico debe de incluir una evaluación cuidadosa, en el cual también se incluya el estado neurológico de la función motora de la extremidad y también la evaluación sensorial de los nervios, tanto del nervio radial, el mediano y el cubital o el ulnar, ¿no? A su vez, también se tiene que comprobar cuál es el estado vascular de la extremidad, el grado de inflamación que ésta tiene, la intensidad del dolor, sobre todo dolor en reposo y durante el estiramiento del antebrazo, y también el que va a estar en los dedos de la extremidad que ha sido lesionada. Asimismo, la evidencia también nos señala que una evaluación neurovascular asociada a presencia de dolor en la extensión pasiva de los dedos es muy importante porque nos puede hacer sospechar sobre un síndrome comportamental. Ahora, este diagnóstico se va a reforzar si además el paciente va a presentar en la zona afectada la piel lisa, brillante,
va a tener también alteraciones neurológicas, es decir, va a estar obnubilado y no nos va a responder mientras hagamos la exploración. Y también sí va a presentar dolor al estiramiento de la extremidad. Dentro de los estudios complementarios, la evidencia científica nos dice que podemos, se utiliza la radiografía simple, sobre todo con una proyección anteroposterior y lateral de todo el antebrazo. En algunos casos se puede requerir también una proyección oblicua, ¿no? Que va a incluir a la estructura de la mano. Ahora, es importante también que dentro de esta radiografía nosotros incluyamos la evaluación también del codo y la muñeca, porque puede haber una luxación que acompañe la fractura. Ahora, también se puede utilizar la tomografía computarizada, sobre todo cuando son fracturas complejas y de ambos huesos, ya que la tomografía nos va a permitir observar el cartílago y los tendones que van a estar en el antebrazo. Y también nos va a poder dar a conocer si existen luxaciones o subluxaciones y se va a poder hacer un mejor diagnóstico. Es por ello que la guía nos recomienda que ante la sospecha de una fractura debemos hacer una valoración. Además de la radiografía y la tomografía, si queremos valorar las lesiones vasculares, también podemos pedir una angiografía. Ahora, después de hacer el diagnóstico, es muy importante que nosotros hagamos la clasificación del tipo de fractura. Pausa. Sí, doctor. Catarina, espera un ratito. A ver, Achawi Torres. Presente, doctor. Ya, Marilyn. A ver, una radiografía de antebrazo, ¿qué debe incluir? ¿Qué se debe observar en una radiografía de antebrazo? Según esta guía clínica, ¿no? Bueno, en una radiografía de antebrazo va a incluir la muñeca, el radio, el cúbito y también el codo. Ya, muy bien. Esos puntos son importantes, ¿no? Muchas veces nos presentan los radiólogos, los técnicos sobre todo de radiología, a veces no permiten ver todo el escenario. Sin embargo, ahí podemos ver, ¿no? Las fracturas tanto de codo, región proximal del radiocubical, o la zona distal, radiodistal del radio distal, ¿no? Pues es importante cuando nos presente una fractura tener en cuenta esa pregunta que les he hecho. Continuamos, Caterina. Está bien, doctor. Para realizar la clasificación de tipo de fractura, tenemos que conocer que esta se puede clasificar en cuanto al nivel de la fractura, según el patrón de la fractura, según el grado de desplazamiento, o según la presencia o ausencia de múltiples fragmentos. Esta se conocería como una fractura comminuta, ¿no? Y si además está asociada a una pérdida de segmento óseo. Y también podemos clasificar las fracturas en abiertas o cerradas, como lo voy a explicar más adelante. Ahora es por ello que la recomendación es que nos hace la guía es que siempre tenemos que clasificarlo, ya que de acuerdo a esa clasificación también podemos nosotros establecer el tratamiento y podemos conocer también cuál va a ser el pronóstico que va a tener esta lesión. Ahora, siguiendo con la clasificación, tenemos que la Fundación AO ha realizado esta clasificación, que ya se mencionó en otras exposiciones, y es que, para recordar, este tipo de clasificación nos va a mencionar, se va a dar en base a las características de la fractura. Por ejemplo, pueden ser fracturas simples, en cuña, o complejas. Estas se van a señalar en tipos A, B y C, respectivamente, ¿no? Como podemos ver en la imagen.
Ahora, después de haber clasificado según estos tipos, existe una subclasificación de fracturas aisladas, ya sea solo de cúbito o de radio, o también de ambos huesos. Y aquí vamos a tenerlo que van a ser, por ejemplo, fractura de tipo A1, A2 o A3, ¿no? Y así, con cada una de las letras, A, B y C. Además, esta clasificación va a utilizar un sistema alfanumérico y que, bueno, en base a esto nosotros vamos a poder establecer cuál va a ser la gravedad de la fractura y vamos a poder dar un tratamiento adecuado. Ahora, aquí también es importante, la guía nos señala que existe otra clasificación en cuanto a fracturas expuestas, que va a ser una clasificación de Gustillo y Coles, en el cual tenemos 3 grupos de tipo 1, que va a tener una fractura expuesta o abierta, va a ser una fractura en la cual la lesión traumática ha roto la piel y los tejidos blandos adyacentes. Y va a permitir esto la exposición ósea. Entonces, en base a esto podemos clasificar, ¿no? En el tipo 1 tenemos una herida limpia, es decir, esta va a ser menor a 10 milímetros y generalmente la herida va a ser pequeña, puntiforme, con una escasa contusión y deterioro de las partes blandas adyacentes, ¿no? Como la piel, los músculos, etc. Y esta se va a dar generalmente en una fractura de baja energía. Ahora, en el tipo 2 tenemos que va a estar acompañado de una herida limpia, es decir, la herida va a ser mayor a 10 milímetros y además va a ser amplia, va a haber exposición de las partes blandas profundas, va a haber un daño físico moderado, ya que el traumatismo que lo ha generado ha sido de mediana energía. En el tipo 3 tenemos una subclasificación que va a ser en el A, de 3A, que va a ser de buena cobertura cutánea, es decir, la herida va a ser de gran tamaño y extensión y profundidad, por lo cual va a incluir la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, y también va a haber daño de estructuras neurovasculares, acompañados de signos de contusión. En el subtipo 3B vamos a tener que la lesión va a ser extensa, sobre todo en las partes blandas, y va a haber una contaminación masiva. Aquí va a haber una evidente desvitalización y desvascularización de las partes blandas que han sido lesionadas. Ahora, la lesión ósea también va a ser de gran magnitud y podemos encontrar de manera frecuente la presencia de cuerpos extraños en la zona que está expuesta. Y en el último subtipo, que es el 3C, vamos a encontrar una lesión vascular que generalmente va a requerir reparación, ya que el grado de daño de las partes blandas va a ser de mucha más intensidad y complejidad. Ahora, dentro del tratamiento, la evidencia nos recalca que el tratamiento urgente es muy importante, sobre todo para el... Catalina, pausa. Acuña Quispe. Presente, doctor. Milton. Ya. Tu compañera ha hablado de la clasificación de Gustilo. ¿A qué se refiere esa clasificación Gustilo? Básicamente lo que refiere a esa clasificación es una clasificación para las fracturas abiertas, doctor, ¿no? o expuestas. Ya. ¿Cómo es una tipo 2? Y bueno, en el caso de la tipo 2 va a ser una herida limpia mayor de 10 centímetros. Esta va a ser un poco amplia y va a estar expuesto a lo que son las partes blandas profundas. La expositora, ¿qué dice lo que dice su compañero? Sí, doctor. Sí, la herida va a ser mayor de 10 milímetros y va a haber una lesión también en las partes blandas profundas circundantes a la fractura. Aedo Luna. Aedo. Presente, doctor.
Presente, doctor. Ya. Yandel. ¿Cómo es la tipo A3? No, 3A. Sí, doctor. La de tipo Ya. 3A es aquella lesión que tiene buena cobertura cutánea. La lesión va a ser también de gran tamaño en la extensión y también en la profundidad, ya que va a incluir la lesión de piel, tejido subcutáneo, músculos y también puede haber em, daño de las estructuras vasculonerviosas. Caterín, pasa a la siguiente diapositiva. Ya. A ver. Álvarez. Álvarez Figueroa. Eunice. Eunice. Luisa. Chile. ¿Me escucha Luisa? Chile. Ya nos da con nuestro delegado. ¿Se nos va la señal? No, doctor, sí se le escucha. ¿Señora Chile? No le escucho bien. Ya. A ver, pero... Ya. A ver, entonces nos hemos quedado con Álvarez. Eunice Álvarez. ¿Eunice está presente? Mm, Si está presente, a ver qué escribe en el chat. No leo nada. Ya. Entonces, a Pasa Arias. Presente, doctor. Ya. A Pasa Arias. ¿Cómo es la clasificación de estilo para las fracturas expuestas en el tipo 3B? ¿Qué implica una clasificación 3B? Debe ser, doctor, una lesión extensa que implicaría las partes blandas y también habría una contaminación. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay con el 3A? Que la 3A sería una cobertura cutánea, doctor, mientras que la 3B sí afectaría las partes blandas. La expositora. ¿Qué puede opinar de lo que habla su compañera? Doctor, también señalar que la 3B, por ejemplo, tiene una contaminación masiva en comparación con la 3A. Y bueno, la lesión en la 3B respecto a los nervios y vasos va a ser de gran magnitud, o sea, mucho mayor que en la 3A. Continúa tu exposición. Ya. En cuanto al tratamiento, la evidencia nos dice que tiene que ser inmediato. Y bueno, también nos señala que el tratamiento conservador no ha mostrado buenos resultados, ya que implica una pérdida de la función de pronosupinación de la extremidad y solamente se utiliza en pacientes que tienen un riesgo anestésico elevado. Es por ello que nos proponen un punto de buena práctica clínica que hacer un análisis del tipo y el mecanismo por el cual se ha originado la fractura y de las lesiones asociadas es muy importante para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, el tratamiento inicial tenemos que la guía nos recomienda que tiene que ser inmediato y se tiene que evaluar al paciente de manera integral con el ABC del ATLS, que va a ser
apoyo vital avanzado en trauma, que bueno, recordando un poco, el A va a ser el manejo de la vía aérea, el B va a ser evaluar la ventilación, el C va a ser un control de la hemorragia, la D va a ser una evaluación de las lesiones neurológicas y la E va a ser de exposición y control ambiental del paciente, ¿no? Después tenemos que evaluar el tipo de lesión y establecer qué tipo de fractura es, si esta es cerrada o si es abierta. ¿Cuál va a ser también el estado neurocirculatorio del paciente? ¿Cuál va a ser el grado de contaminación? Sobre todo, bueno, está en fracturas abiertas, ¿no? Siguiendo la clasificación de Gustilo-Coles que ya les mencioné. Ahora, si en caso la herida de la fractura está contaminada, se tiene que utilizar una solución fisiológica para lavarla. Y en caso de hemorragia, debemos colocar apósitos compresivos estériles. También podemos realizar maniobras para reducir la luxación o algún desplazamiento importante que hallemos. Podemos colocar una férula en la extremidad lesionada y debemos trasladarlo de inmediato a un centro con la especialidad de traumatología para que sea atendido de inmediato. Ahora, la guía también nos señala como punto de buena práctica clínica que debemos evitar la manipulación excesiva del brazo. Pausa. Antonín, pausa. Pasa Surco, Gabriela. Gabriela. Gabriela pasa Surco. ¿Está? Ya. Arostegui Gallegos. Presente, doctor. Ya. Dame dos recomendaciones del manejo inicial de las fracturas de brazo. Ya, doctor, el manejo debe ser inmediato. Se debe hacer una evaluación integral del paciente y evaluar el estado neurocirculatorio del paciente. Ascue Valencia. Ascue. Presente, doctor. Ya, Sí, continúa. ¿Qué presente, más? doctor. ¿Qué más hacemos? Doctor, también se debe de el
también va a ser importante para restaurar la función normal del antebrazo y de las articulaciones vecinas. Ahora, dentro del tratamiento antimicrobiano, que se va a dar sobre todo en las fracturas expuestas Pausa. y... Sí. Sara Teterán. Sara, ¿qué? Presente, doctor. Sara, ¿qué? A ver, cuéntame acerca de